Dispuesta, ¿verdad? Así que hoy damos gloria a Dios porque estamos aquí, ¿verdad? Vamos a empezar con el versículo 21 del capítulo 16 de Mateo. Y bueno, a manera de introducción, ¿verdad? Resulta que nos habíamos quedado cuando el apóstol Pedro, en los versículos anteriores, hace una afirmación cuando Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? ¿Quiénes dicen por ahí que soy yo? Entonces comenzaron ahí entre ellos a opinar, ¿verdad? Y uno opinó, bueno, dicen que tú eres Elías, o tú eres el profeta Jeremías, o tú eres alguno de los profetas. Y entonces le pregunta Jesús a Pedro y le dice, Simón, ¿y quién dices tú que soy yo? Y Pedro le contestó, porque era Simón Pedro, ¿verdad? Le contesta, no, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos que Pedro, el discípulo Pedro, que todavía no era apóstol, era discípulo, ¿verdad? Reconoce, le es revelado de parte del Padre que Jesús, era el Mesías. O sea, el Mesías era lo que ellos estaban esperando. Era el Salvador prometido al pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos ya tenían siglos con las profecías de que iba a venir en un futuro quien libertara a Israel, pero los iba a libertar de sus pecados, ¿verdad? Iba a venir, como lo dice Isaías en el capítulo 53, como el siervo que sufriría, ¿verdad? Quien sería azotado por parte del Padre para poner sobre él los pecados de todos nosotros. Entonces Jesús le contesta a Pedro, ¿verdad? Le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que acabas de decir no te lo dijo nadie, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, vemos que Pedro en ese momento, ¿verdad? Yo me imagino cómo se habrá sentido cuando Jesús le dice, bienaventurado eres, porque te lo reveló Dios directamente. El Padre se lo reveló a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? No fue que se lo dijeron por allí ni se lo contaron, sino que fue una revelación directa. Yo calculo que Pedro, bueno, se tiene que haber sentido ahí un poquito, ¿verdad? Feliz, contento, un poquito, dirá, ajá, a mí me dijo el Señor bienaventurado, y a los demás no, bueno, eso estoy aquí especulando, pero recordamos que Jesús le dijo, sí, le dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Él no le dijo, tú, sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia, no. Le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre este fundamento, que es el mismo, Él es la roca y el fundamento sobre el cual vendría Jesús a edificar su iglesia, ¿verdad? Entonces, entendamos que la iglesia de Jesús no la edifican hombres ni mujeres. La iglesia del Señor Jesucristo es edificada por Él, por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad? No podemos nosotros edificar ninguna iglesia, ningún hombre, pastor, evangelista, llámese, ¿verdad? Pastor, lo que sea. No somos nosotros los que edificamos a la iglesia, sino que nosotros somos simplemente instrumentos que Jesús utiliza para ir construyendo su iglesia. Y su iglesia tampoco es una denominación en particular, ¿verdad? Porque su iglesia, la iglesia verdadera de Jesús, es compuesta, entiéndase, dentro del cristianismo, es compuesta por todos los cristianos o creyentes a través del mundo entero que han sido lavados por la sangre de Cristo sus pecados. Todo aquel que cree en Jesús y le entrega su vida a Él, viene a ser parte de esa iglesia por fe, es por fe, ¿verdad? Entonces, dentro de ese grupo de creyentes, sí, hay denominaciones. Dentro del cristianismo hay diferentes denominaciones
Llámese, por ejemplo, la denominación bautista, la metodista, presbiteriano, ¿verdad? Evangélico, pentecostal, etcétera, etcétera, que son los que componen el cuerpo de Cristo a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, yo no soy salva porque pertenezco a tal iglesia. Nadie se salva por decir, ay, yo soy salvo porque yo soy bautista, o yo soy salvo porque no, yo soy metodista, o yo soy salva no, porque yo estoy en la pentecostal. Ninguna denominación salva a nadie, ¿ok? Quien salva es la fe en Cristo Jesús. Amén. Por tanto, en todas las denominaciones cristianas hay creyentes y no creyentes. También es eso, ¿verdad? No todo el que pertenece a una iglesia es un creyente verdadero, porque hay creyentes que son solo oidores, pero no hacedores. Jesús dijo, no es todo aquel que me dice Señor, Señor, el que entrará en aquel día en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que el verdadero creyente es aquel que ha puesto su fe en Jesús, que le ha entregado su vida y ha lavado sus pecados en la sangre del Hijo de Dios. Porque para eso vino Cristo al mundo, a salvar a los pecadores, siendo Él mismo el sacrificio que fue a la cruz a derramar su sangre, para que todo aquel que cree en Él no se tenga que condenar, sino que reciba vida eterna. ¿Qué quiere el Señor? Que creamos en Él por fe. El que crea en Él no será avergonzado, ¿verdad? Voy a leer un versículo aquí a manera de paréntesis en Primera de Pedro, y luego seguimos en Mateo. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6, dice así: por lo cual dice la Escritura, he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Esa piedra angular es la roca que es Cristo. Él es la roca, Él es el fundamento. El que crea en esa roca, en esa piedra, no será avergonzado, ¿verdad? Porque todos los que creemos en Jesús, por fe creemos en Él. La promesa es, no seremos avergonzados. Él dice el versículo 7, para vosotros pues que creéis, o sea, para nosotros los que creemos, Él es precioso. Mas para los incrédulos, ¿qué es? Piedra que desecharon los edificadores. Esta vino a ser la piedra angular. Lo que los judíos rechazaron y despreciaron cuando Él estuvo con ellos, se convirtió para ellos en algo que ellos desecharon. Fue una piedra que ellos no recibieron. Sin embargo, para los que creemos, Él es precioso, dice ahí. Porque dice aquí, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Todo aquel que no cree en Jesús como el Hijo de Dios, esa persona, para él Jesús es un escándalo. Es algo que no tiene valor. Es algo que no puede comprender. Porque dice la palabra de Dios que estas cosas se tienen que discernir con el Espíritu. Espiritualmente, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos abre la mente y el corazón para poder creer por fe. Así que para nosotros los que creemos por fe, Él es precioso. Él es la roca, la piedra de la cual sube y se sujeta todo el edificio, dice el apóstol Pablo. ¿Quién es el edificio? Pues es la iglesia de Él, que es su cuerpo. Entonces Jesús es la cabeza y los creyentes somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces Jesús dijo aquí, regreso a Mateo, Jesús le había dicho a Pedro, y yo te digo, ¿verdad? Que sobre este fundamento, sobre esta roca, ¿cuál? Que Él es el Salvador, que Él era el Mesías. Sobre esta roca yo voy a edificar a mi iglesia, sobre Él mismo, ¿verdad? Y también le dijo, te daré
las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú prohíbas en el cielo será prohibido en la tierra. Perdón, al revés. Estoy aquí recapitulando. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Pero ya esa explicación la di la semana pasada. Está en el video de la semana pasada, si no lo lograron ver. Ok, ahora vamos a pasar al versículo 21. Entonces, imaginemos que Pedro acaba de recibir ese gran, ¿verdad? Wow, ese tremendo comentario, parte del Señor. ¿Y cómo andaba Pedro en las nubes, verdad? Yo me lo imagino. Así que me lo reveló a mí, no se le reveló a nadie más. Pero fíjense lo que sigue. Versículo 21. Dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de parte de los principales sacerdotes y de parte de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Entonces dice que Jesús a partir de ese momento les comenzó a decir que él tenía que ir a morir, que él iba a ir a Jerusalén con un propósito: morir y padecer, sufrir de parte de los líderes, de los principales sacerdotes allí. Cuando estos discípulos escuchan eso, ellos no se lo esperaban, no. Fue un shock para ellos. Andan con Jesús, haciendo milagros, echando fuera demonios, sanando enfermos. Ven delante de sus ojos cómo el Señor multiplica el pan, le da de comer a miles de personas. Ellos dijeron, este es el Salvador, o sea, este es el Rey que nos va a libertar aquí. Eso era lo que ellos andaban pensando. Dijeron, ya estuvo, aquí con Jesús ya se nos acabó el yugo romano. Eso era lo que ellos estaban pensando. Pero fíjense lo que sucede aquí. Después de que Jesús le dice, tengo que ir a sufrir a Jerusalén y voy a morir allá. Miren la actitud de Pedro. ¿Qué Pedro estaba pensando? Versículo 22. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a regañarlo o a reconvenirlo, dice aquí, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo? ¿Qué es eso de que tú vas a ir a morir? De ningún modo te suceda esto. Le dice, no. Lo sacó aparte todavía. Le dijo, Señor, ven. ¿Qué está pasando aquí? Espérate, si tú eres el Mesías, si tú eres el que va a edificar tu iglesia, acabas de decir que el infierno no prevalecerá contra ella, y ahora estás diciendo que te van a matar. No, Señor, que no te suceda eso. ¿Qué pasó? Entonces fíjense lo que le contesta Jesús. Versículo 23 le dice, entonces él, volviéndose, imagínense esta escena. Está Pedro ahí, Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a decir que te van a matar? Y dice la Biblia que Jesús se volteó para no mirarlo a los ojos y le dice, apártate de mi vista, Satanás. Pero eso está fuerte. Le dijo, apártate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Wow. Yo imagino cómo se habrá puesto Pedro en ese momento. Tiene que haberse quedado blanquito del susto que el Señor le dijo, Satanás. Pero claro, no es que Pedro era Satanás, pero Pedro estaba siendo en ese momento usado por Satanás. ¿Para qué? Porque ¿quién le inyectó esos pensamientos a Pedro? El mismo maligno. Porque acordémonos, el diablo es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y todos los deseos del diablo hacen a aquellos que no tienen fe en el Señor. Dice la Biblia, lo dice así. Y Jesús le dijo, tú estás pensando como un hombre terrenal. Tus pensamientos son lo de aquí y lo de ahora. Vive tu mejor vida ahora. Como hay un libro por ahí de un supuesto gran pastor y líder muy famoso aquí, ¿verdad? Tu mejor vida ahora. Esos son pensamientos carnales, son pensamientos terrenales. Entonces Jesús lo reprende
lo reprendió. ¿Para qué? Para que él se diera cuenta de que el motivo principal no era que ellos tuvieran éxito en ese momento, ni que Jesús los libertara del gobierno romano. Ellos estaban pensando en el momento ahí. Jesús estaba pensando en lo eterno, en lo celestial, ¿verdad? Entonces, vemos que nosotros a veces, si nosotros no estamos bien caminando con el Señor, si no estamos leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestros pensamientos y conversaciones dejan ver que nuestro corazón está en lo de aquí, en lo de la tierra, ¿verdad? Cuando nos toca sufrir algo por seguir a Cristo, enseguida, ay, no, ¿cómo yo voy a estar sufriendo? Si yo vine a Cristo, todo tiene que ser paz, prosperidad y bendición, ¿verdad? Y el Señor le dice a Pedro, tú eres tropiezo. Cuando nosotros pensamos, le ponemos en primer lugar nuestros deseos mundanos, nuestros deseos por las cosas de este mundo, y los deseos de agradar a Dios pasan a un segundo puesto, estamos siendo instrumentos de Satanás. ¿Por qué? Porque estamos pensando como piensa el maligno, el enemigo. El enemigo quiere ofrecerte todos los tesoros de este mundo. El enemigo lo que quiere es distraerte para que tu corazón esté puesto solamente en esta tierra. Ese es el objetivo de él. Si él logra eso, logró con la condenación de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que más condena al hombre es estar atado a las cosas de este mundo y poner eso en primer lugar. Cristo no, Cristo vino a comprarnos a precio de sangre. El apóstol dice, porque por precio habéis sido comprados, a precio de sangre, y la sangre del Hijo de Dios. Por tanto, nuestro pensamiento que no sea como el de Pedro, ¿verdad? Que él estaba pensando solo en las cosas de este mundo. Ahora, ellos solamente habían caminado con Jesús viendo las cosas maravillosas que él hacía. Todavía no había ido Jesús a la cruz, por tanto, sus pensamientos estaban naturalmente, ¿verdad? Formándose con lo que ellos conocían, ¿verdad? Así, con lo natural, con lo que era natural para ellos. Ahora dice aquí versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, aquí está, le va a dar la explicación, no lo va a dejar así al pobre Pedro, le va a explicar por qué lo acaba de reprender. Le dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Si nosotros no entendemos que para seguir a Jesús tenemos que negarnos a nosotros mismos, estamos engañados, no hemos creído en el verdadero Dios, estamos simplemente siendo oidores pero no hacedores, ¿verdad? Y así hay multitudes de supuestos creyentes en muchas iglesias que solamente quieren oír las cosas bonitas, las cosas que le gustan a la carne, las cosas que nos gustan por naturaleza carnal humana. Pero esas personas nada quieren saber de una cruz. No, una cruz, ¿qué es eso? Yo no tengo que cargar ninguna cruz. Ya Jesús la cargó por mí, dicen. Pero ¿qué está diciendo el Señor aquí? Cada uno va a tener una cruz que cargar. Y esa cruz solo la determina el Señor Jesús. Solo Dios en su soberanía determina qué camino es el que nos toca hasta que morimos o hasta que Él venga, ¿verdad? Si nos toca estar vivos. Para unos es de una forma, para unos es de otra. Hay cristianos ahorita mismo en muchos países que están muriendo todos los días por no negar a Cristo. Este grupo terrorista de Boko Haram, que andan allí en Nigeria, en esos países de África, han matado a muchos cristianos. Llegan, ¿verdad? Asaltan iglesias, les dicen, niega a Cristo o si no, te mueres. Y estaba oyendo hoy a un pastor
pastor de España que da muchas noticias, donde él estaba diciendo que ahora en Navidad a 12 cristianos mató este grupo de Boko Haram, y las palabras finales de ellos antes de morir fueron Jesús es mi Salvador. O sea, cada uno antes de morir repitió esa frase antes de que les cortaran el cuello. Y así, hermanos, aquí estamos todavía, en una libertad, donde no van a venir aquí a entrar, o bueno, no se ve todavía eso, a ponerme aquí una pistola, a decir, niega a Cristo, te mato en este instante. Pero hay hermanos y hermanas que sufren a manos de estos terroristas, ¿verdad? Que son unas cosas terribles y tremendas. Hoy aquí, según ustedes y yo estamos hablando aquí, están sufriendo por el Señor. Pero ¿saben qué? Van directo a la gloria. Van directo a la gloria porque no estiman su vida más importante en esta tierra que la vida que sigue después de esta, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, el que me quiera seguir, si alguno quiere seguirme, entienda que se tiene que negar a sí mismo. ¿Y qué es lo que me tengo que negar? ¿Qué significa eso? Bueno, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él es también nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Señor, lo que tú digas. Y cada día se lo sometemos a Él en oración. Señor, tenemos tal o cual plan, ¿será tu voluntad? Aquí mi esposo y yo ya llevamos varios días orando por un proyecto en Costa Rica, ¿verdad? Estamos allí, Señor, ¿será tu voluntad que hagamos esto o aquello? Entonces, hermanos, no podemos estar independientes de la voluntad de Él, porque Él es nuestro Señor. Entonces, cada día, Dios mío, venir a Él, Señor, ¿te agradaría que yo hiciera esto o aquello? ¿Será que no peco contra ti si hago esto o aquello? ¿Será que tú quieres que yo haga esto, que yo construya una casa? ¿Será que quieres que yo cambie de trabajo? ¿Será que tú quieres, verdad, que me mueva de lugar? Todo al Señor en oración. Y Él está atento para oír la voz de sus hijos, porque dice la Biblia que Él cuida de sus hijos, que Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros no somos indiferentes a Él, a sus hijos. Él es un Padre amoroso, protector, que suple las necesidades, ¿verdad? Él no nos deja padecer hambre, Él no tiene un techo sobre nuestra cabeza. Dios es fiel, pero también requiere de nosotros que seamos fieles a Él, ¿verdad? Para que a nosotros serle fiel a Él, tenemos una comunión directa con Él cada día. Jesús dijo en otra ocasión, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y si me amáis y me obedecéis, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Aquel que me ama, me obedece, y aquel que me obedece se convierte en un santuario donde el Padre y el Hijo habitan por medio de su Espíritu Santo, que es lo más maravilloso que puede existir. El misterio que es Cristo en nosotros, ¿verdad? Cuando alguien le entrega su vida a Jesús, Jesús viene a vivir adentro de esa persona y ya no estamos solos, sino que Cristo vive en mí, como dice la palabra de Dios. Entonces dice allí, ¿verdad? Negarse a uno mismo, negarse. Yo ahora en adelante, desde el día en que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, me puse a sus pies y le rendí todos mis deseos, ¿verdad? Cada quien tiene sus propios deseos terrenales. Nosotros teníamos deseos quizá de irnos de aquí a Costa Rica, a hacer cosas allá, negocios allá, o irnos a Argentina, ¿verdad? Donde es mi esposo, y tuvimos que rendirle todo a los pies del Señor. Y yo entendí eso. Yo entendí que a partir de yo entregarle mi vida a Jesús, ahora sobre mi cabeza, ¿verdad? Sobre la cabeza de mi esposo está Cristo. Y Él es el que tiene que dirigir tus pasos y mis pasos. Y si actuamos conforme a su voluntad, Él nos bendice. Y si nos salimos de su voluntad, Él nos va a disciplinar. Porque Él es un padre que disciplina a sus hijos, ¿verdad? Él no es un abuelito consentidor, como muchos lo creen, ¿verdad? Muchos creen que todos se van a salvar y que Dios es puro amor.
Y Dios es puro amor, sí, pero Él también es fuego consumidor, dice la Biblia. Él es amor, sí, pero Él no va a poner Él no va a mandar al pecado al infierno. ¿A quién es que va a mandar al infierno? Al pecador, al que no se arrepiente, ¿verdad? Y hay mucha falsa doctrina dando vueltas por ahí que dice que todos van a ser salvos y que Dios ama a todos y que todos son hijos de Dios. Perdón, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Juan capítulo 1, que aquellos que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Al que cree en Él, se le da el título de hijo de Dios. Mas el que lo rechaza será condenado. No se va a salvar el que rechace a Jesucristo. La escritura es muy clara en eso, ¿verdad? Así que dice aquí, toma tu cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, versículo 25. El que quiera salvar su vida, entendamos, su vida en esta tierra, aparte de la voluntad de Él, ¿qué le va a pasar? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará o la hallará. Volvemos ahí a lo mismo, ¿verdad? Aquel que se aferra a las cosas de este mundo y aquel que no hace la voluntad de Dios, va a perder su vida en el día del juicio final. Pero aquel que por mi nombre, dice Él, por causa de mí, pierda su vida, todo aquello que a Dios no le agrada, todo aquello que no se alinee con la voluntad de Dios, ¿qué recompensa va a tener? Que va a heredar vida eterna. Pues hay mucha gente engañada. Hay muchos cristianos que están engañados en muchas iglesias de falsas doctrinas, que creen que automáticamente por haber dicho un día una oración, son automáticamente salvos. No, es que eso no es así. Una oración no salva a nadie. Yo al tener fe puedo hacer una oración, es diferente, pero a mí no me va a salvar el simple hecho de yo hacer una oración. Requiere que yo comprenda que tengo que negarme a mí misma y entregarle toda mi vida a Cristo Jesús. Y si yo estoy dispuesta a caminar con Él hasta el día de mi muerte, entonces al final, ¿verdad?, heredaré la vida eterna. Si yo caminé siguiendo sus pasos y cargando su cruz, entonces obtendré la vida eterna, ¿verdad? Por fe, no por obras. Es por fe, pero esa fe requiere, ¿verdad?, un caminar con Él. Así que el versículo dice aquí el 26. Dice, entonces Jesús les dijo, el versículo, 26. Ay, me estoy yendo para atrás. Dice, pues ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿Verdad? Oiga lo que el Señor está diciendo. ¿De qué te sirve vivir tu vida si esa vida que estás viviendo no es la voluntad de Dios para ti? Podrás tener mucho dinero, podrás hacer todo lo que tú quieras, pero si tu vida no está glorificando a Dios y si tu vida no está sometida a Cristo, estás demostrando que realmente no eres de Cristo. ¿Y de qué vale la vida en este mundo si al final el alma va a ir a parar al infierno, a la condenación eterna? No es la voluntad de Dios que nadie vaya al infierno, pero el infierno existe. Es un lugar que Jesús habló más del infierno que del cielo, donde el fuego es inextinguible, dijo Él, donde el gusano no muere. O sea, el cuerpo y alma serán destruidos en el infierno, pero será un tormento eterno, porque Jesús dijo, el gusano no muere. O sea, entendamos, ¿verdad? Aquí, cuando alguien muere, ese muerto se va transformando en gusanos, el cuerpo físico. Bueno, Jesús está dando a entender que aquel, ¿verdad?, que en aquel día se ha echado al infierno, va a ser un tormento eterno por los siglos de los siglos. Es algo muy serio. Es algo muy serio y hay que predicarlo.
Sí, estará el cielo esperando a aquellos que entregaron su vida a Jesús, pero estará el infierno esperando a todos los que lo rechazaron. Y será una condenación eterna y un sufrimiento horrible. Y dice en Isaías capítulo 66 que de cada semana iremos a postrarnos a adorar al Rey. Dice allí, pero también dice que nosotros saldremos y miraremos los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Él en el infierno, y será el horror. Dice, el horror de todos los mortales. Va a ser un horror donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, todo aquel que se rebela en contra de Dios. Y al despreciar a Cristo Jesús, eso es rebelión en contra de Dios. Eso y muchas cosas más. Sí. Si tienen preguntas, por favor, yo quiero que me pregunten, porque yo no quiero nomás estar aquí parada hablando, sino que, ¿verdad? El objetivo que me gustaría es que si tienen algún comentario, que si tienen alguna pregunta, pregunten. O si no, pues comenten también, porque de eso se trata. No nomás que yo sea la única que hable, ¿verdad? Si hay algo que ustedes ahí no entienden o que quieren una explicación, para eso estamos, para eso estoy aquí. Y dice aquí, ¿verdad? El versículo 27. Fíjense, luego que él habla todo esto, dice, ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. ¿Verdad? Jesús les está diciendo, ¿por qué esto es tan urgente? Es urgente, hay que despertarse. ¿Por qué? Porque ya yo vuelvo otra vez, el Hijo del Hombre, que es el mismo, está a punto de volver. Y si eso Él lo dijo hace 2000 años, imagínense dónde estamos ahora. Si hace 2000 años Él dijo, yo voy a volver, estoy a punto de volver, claro, para Dios el tiempo es diferente que para nosotros, ¿verdad? Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios parece que han pasado solo 2 días desde que Jesús se fue. Pero para nosotros, ¿verdad? Bendito sea el Señor que hemos llegado al 2021, porque hemos logrado conocer a Jesús y aferrarnos a Él. Y dice ahí que Él está a punto de volver. Él va a volver. Y cuando Él vuelva, todo ojo lo verá. Y dice ahí que Él va a recompensar a cada quien. ¿Según qué? Su conducta o sus obras, ¿verdad? Viviste para Cristo, le entregaste tu vida, te negaste. No es que te vas a ganar la salvación por eso, no. Es que al ser salvo, al venir esa fe genuina, verdadera, Él pone el deseo en nosotros de seguirlo, de someternos a Él, ¿verdad? Entonces no puede haber rebeldía en nuestro corazón. Tiene que haber una sumisión, una humildad total y entregarle nosotros toda la vida a Él, ¿verdad? Nuestro corazón, 100%. Amén. Yo no le puedo entregar el 95%. Tengo que entregarle el 100% de mi corazón. Hay gente, ¿verdad?, que dice así, no, pero yo el 90% para Él y el 10% para mí, ¿verdad? Y yo en ese 10% puedo hacer ciertas cositas. No, Señor, es que no es así, ¿verdad? Eso demanda a Jesús que te entregues totalmente a Él. Y fíjense lo que dice en el versículo 28. En verdad les digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Qué significa eso? Bueno, el Señor Jesús les estaba diciendo, bueno, yo interpreto así. Él les dijo, en verdad les digo, algunos de los que están aquí, entiendo yo, en esta tierra, no morirán sin que antes vean venir al Hijo del Hombre en los cielos. O sea, que cuando Él venga, como dijo el apóstol Pablo, cuando Él regrese otra vez, habrán creyentes que no morirán, sino que serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Habrán creyentes que no van a morir o no iremos a morir, no sabemos el día ni la hora en que Él va a volver. Pero cuando Él vuelva va a haber un grupo de creyentes a nivel mundial que no gustarán la muerte y verán al Hijo del Hombre venir
en todo su reino. Ahora, también hay otra interpretación que se une a lo que sigue en el capítulo 17. Dice aquí en el capítulo 17, voy a dar un pedacito, no lo voy a dar todo porque no me va a alcanzar el tiempo. Dice aquí que fíjense, después de 6 días, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y a su hermano Juan y se los llevó aparte a un monte muy alto. Y en la versión que dice Lucas, dice que Jesús se fue a orar. No lo dice Mateo, Lucas sí lo dice, que él subió a ese monte a orar. Versículo 2. Dice aquí, y fue transfigurado delante de sus ojos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí, dice el versículo 3, se les aparecieron Moisés y Elías, y estaban hablando con él. Imagínense eso. Jesús se lleva a estos 3 que eran los más cercanos a él, no se llevó a los 12, se llevó a estos 3, a Pedro, Jacobo y Juan. Se los llevó, dice, a un monte muy alto a orar. Y dice en Lucas que cuando él estaba orando, se transformó. O sea, su figura fue transformada, se transfiguró en algo resplandeciente. Blanco, blanco y resplandeciente, dice allí. Más en el siguiente versículo dice, y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Versículo 4, y dice, entonces intervino Pedro y dijo a Jesús, Señor, ay, quedémonos aquí. Si quieres, voy a hacer 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y en Lucas dice, eso decía porque no sabía lo que hablaba y estaban aterrorizados. O sea, estaban aterrorizados. Imagínense ustedes, ¿verdad? Ven a Jesús como un hombre ordinario, ¿verdad? Como nosotros. De pronto miran que se transforma en un ser esplendoroso, de un blanco increíble, ¿verdad? Quedaron, en Lucas dice que les cayó estaban como con sueño, un profundo sueño, ¿verdad? Y estaban como que no entendían lo que estaba pasando. Y dice aquí que se les aparece Moisés y Elías. ¿Qué representan Moisés y Elías en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Tenemos ahí dos figuras, los 2 eran profetas. Moisés se le conoce porque